Y ya estamos al aire con Ariel Vidosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Y acá estoy cagado de frío. No me diga que tiene frío, no Mira, le puedo ya creer. Ya me iba a ir a dormir ya. Ah, vio, pero lo sacamos de la cama. Le vamos a molestar un rato, ¿sí? Lo que me hubiera gustado haber ido un día allá, pero ¿qué? Con estos días de frío. Sí, yo lo pensé. No se puede ir un día allá la semana que viene. Bueno, lo invitamos a que venga a visitarnos, seguro que sí. Va a ser un placer para nosotros tenerlo por acá. Pero lo mismo lo vamos a molestar un poquito. A ver, porque hay una radio prendida. Sí. Y esta radio, que está, no sé. Bueno, ahí está. Está fuerte la radio, bueno. Está fuerte. Bueno, Ariel, cuénteme un poquito. ¿Usted de dónde lo conoce o cómo lo conoció al Che? Bueno, en el año, más o menos el año 1937, yo andaba, nosotros sabíamos ir a la cancha de gol, a Changa, ¿no? Ajá. Pero después nos íbamos por la orilla de la cancha, ahí pues siempre se perdían pelotas y nosotros las encontramos. Y bueno, y habían venido ahí a esa casa, los Guevara, una casa que estaba a la orilla de la cancha de gol. Y bueno, estaban los chicos, estaba el Roberto y estaba el Ernesto ahí. Y bueno, pasamos por ahí, lo pusimos a conversar y bueno, lo hicimos amigos de entonces hasta la eternidad. Ah, qué lindo. ¿Y qué edad tenían en esa época? Y en ese tiempo teníamos, yo tenía 11 años y el Ernesto tenía 9. Ah, eran bastante parecidos de edad. Bastantes parecidos de edad. Sí, yo soy como... él nació en el 28 y yo nací en el 26. Así que son 2 años que yo le llevo. ¿Iban a la misma escuela? Bueno, cuando yo lo conocí, ellos empezaron a ir a otra escuela, la escuela San Martín. Y yo iba a la Víctor Mercante. Y como esas dos escuelas tenían hasta cuarto grado nomás. Así que terminamos el cuarto grado y él iba a cuarto también y yo también a cuarto. Así que habíamos pasado quinto, así que teníamos que buscar 3 escuelas. Y en Altagracia había 2 escuelas nada más, que eran de quinto y sexto grado. La Manuel Solares y la escuela parroquial. Pero como la escuela parroquial era de los curas, mi viejo no quería saber nada de ahí. Y bueno, fuimos a quinto y sexto grado. Yo 2 años yo con él, en el año 40 y el año 41. Y como él vivía, después de allá de la casa esa que vivía en la orilla de la cancha de gol, se vinieron a vivir a donde está el museo ahora. Y la casa esa del museo, yo vivía al lado. Así que ahí estamos todos los días juntos. Lo hicimos amigos allá y después nos vinimos acá. ¿Y cómo era? Y de ahí fuimos a la escuela, a quinto y sexto grado. 2 años, todos los días. Él me buscaba a la mañana, a mí a la mañana temprano. Pasaba por mi casa y los íbamos a la escuela y los sentamos ahí. Él en el banco de adelante y yo en el banco de atrás. Y después salimos y los veníamos juntos. Después a la tarde lo fuimos a la casa de él, a jugar ahí. Así que yo era como si fuera de la familia. ¿Y cómo era como niño? ¿Era muy travieso? ¿Le gustaba hacer algún deporte en particular? No, alguna travesura habrá hecho, pero no. Era un chico muy centrado. Muy correcto. Un chico que nunca iba a pelear con nadie. Pero muchas veces como lo veían de virus, lo querían hacer zona y yo tenía que salir yo a defenderlo. Así que... Sí, él sufría mucho el asma, ¿no? Un chico inteligente, era el más inteligente de los alumnos en quinto y en sexto grado.
¿Era muy aplicado en la escuela? Ah, sí, sí, sí. Un chico muy noble, muy bueno, muy sano. No era como nosotros, él nunca dijo una mala palabra, se vio como los chicos se putean, dando la puta que te parió, qué sé yo. Él nunca dijo una mala palabra. Mientras que nosotros, la barra de los pobres, que era una barra de los pobres, que él estaba con nosotros. A él no le gusta andar con los ricos. Y eso que ellos están en una posición más o menos bien, ¿no? Pero los ricos no les gusta a él, no. Él era muy humilde, por lo que dicen. Exactamente. Él vivía feliz y contento con nosotros que éramos pobres. Bueno, pobre, sí, pobre, a lo mejor porque uno no tenía ropa buena y qué sé yo, pero a lo mejor éramos más nobles que los que tienen ropa buena, ¿no? No, estamos de acuerdo. La plata no da muchas cosas. Sí, sí. Cuénteme un poquito, ¿y sufría mucho del asma, sufría mucho de esas enfermedades él o no? Bueno, el asma, según me contó el padre, me contaba el padre que se había enfermado, porque él nació en Rosario por casualidad, ¿no? Sí, sí. ¿Sabía cómo nació, no? Sí, yendo para Misiones. Yendo para Misiones, yendo al Yerbatal. Claro, él venía, ya la madre, ya ellos notan que ha faltado poco, entonces estaban en Misiones, y entonces la madre le dice, bueno, vamos, le dice el marido, tenemos que ir rápido, a ver si yo creo que el chico nazca en Buenos Aires. Y bueno, se vinieron esas barcas, esas barcas grandes que había. Sí, y sí. Cuando iban pasando por Rosario, y ahí ya no aguantó más, así que tuvieron que quedarse y nació ahí. Y bueno, y de ahí se fueron a Buenos Aires. Después con los 4 años, que se lo había agarrado como una pulmonía, no sé. Y ahí le quedaron las secuelas del asma. De ahí nació el asma, fíjese. Oye, ahí en Buenos Aires me contaba el padre que había madrugadas que ya se les moría, fíjese. Porque en ese tiempo no había muchos remedios. Así que lo único que se sentan a la orilla de la cama y no sé, esperando que se muera. Pero resucita. Y entonces los médicos lo mandaron a Altagracia, como era el clima seco. Y ahí fue que los conocimos, Y el asunto del asma, el asunto del asma, por ahí le contaba jugando al fútbol, por ahí le agarraba. Y sabía andar con un inhalador. Ajá. Pero después le consiguieron unas píldoras, las píldoras del doctor Andreu. Ajá. No, unos cigarrillos, las cigarrillos del doctor Andreu. Y él cuando se notaba que le iba a agarrar el ataque, entonces, y si estábamos en la escuela me decía a mi chica Ari, dice, me está por agarrar el ataque. Entonces yo le hablaba a la maestra y la maestra nos mandaba al fondo. Y ahí le prendí un cigarrillo y lo fumaba. Y se le pasa automáticamente, ¿ves? Pero para mí a lo mejor muchas veces psicológicamente, porque a él le gustaba mucho la naturaleza, salir al campo. Y así muchos domingos, por ejemplo, los juntamos entre los muchachos y los íbamos para el Valle de Santa Esperanza, que está ahí como, no sé, como más de 10 kilómetros ahí hasta de Altagracia. Y ahí los metíamos en los campos donde no había nada, habían animales salvajes, ¿no? Y eso le gustaba, contento. Y mientras andábamos ahí, fíjese, íbamos y veníamos, nunca le agarró un ataque de asma. Se ve que la alegría también, la alegría que sentía él ahí en el campo, eso para mí que la enfermedad se le hacía a un lado, fíjese. Pero después no.
hasta que yo me vine para acá, no le vi agarrar más ningún ataque de asma. Recordamos, estamos escuchando a Ariel Vidosa, que ha sido compañero de la infancia del Che Guevara. Los invitamos a que participen al programa a través del mensajero de texto, el 153-506-360. Ariel, ¿hasta qué edad lo conoció usted o tuvo trato? Sí, hasta los 15 años. Hasta los 15 años. 15 años que terminamos sexto grado, y como hay una tarea, no había escuela secundaria, tenía que ir a Córdoba. Entonces, como tenía que ir a Córdoba, él y la hermana tenían que viajar todos los días. Entonces el padre decidió alquilar una casa en Córdoba en el año 41, fue esto, a fin del año 41. Y yo me vine para acá, para Carlos Paz. Y acá me quedé. Y bueno, él después de ahí, bueno, fue a la secundaria, después a la universidad, y después empezó a salir para todos lados. Cuando quiero recordar, andaba en Cuba, loco, ahí, mierda. Hace la vida del Ernesto. Ariel, Daniel Campo le saludo aquí en la Radio Sucesos para comentarle y consultarle. ¿Cómo era la relación de Ernesto con la familia? ¿Era muy afectivo? ¿Era un chico muy introvertido? ¿Estaba complicada la relación con la familia o no? No, la madre lo quería mucho. La madre lo quería y no había ni un sí ni no. Bien. Lo único que siempre lo anda persiguiendo para que comiera. Claro. Porque a este le gusta comer mucha zanahoria. ¿Ah, sí? La zanahoria cruda. Ajá. Comía zanahoria cruda. Y claro, se llenaba con zanahoria cruda, después no tenía ganas de comer. Claro, se llenaba rápido. Sí, yo tengo muchas anécdotas, pero claro, había que estar ahí frente y esperar, que conversar. No sé, si usted quiere algún otro día, yo iría por allá y... Con todo gusto, con todo gusto. ¿Eh? Con todo gusto. Escúcheme, ¿y le conoció alguna novia, algo? No. Yo no sé, la famosa Chichina Ferreira, esa no. Él no. No, mientras nosotros hemos estado ahí, no. Únicamente sabía, anda creo con una chica que... la hija de la sirvienta, una tal Valdivia. Con esa creo que se había costa así loco. Claro. Pero después novia. No sé, ahí se habló de la Chichina Ferreira, qué sé yo. Pero eso se ve que se ha sido después cuando se fue de Altagracia. Pero ahí no. Mientras hemos estado ahí nosotros no pasaba nada. ¿Y a él, por ejemplo, le gustaba salir solo o acompañado por los amigos a una fiesta? No, él salía... No, y el padre solo no lo dejaba salir, ¿no? Ajá, bien. Si salía con nosotros, sí. Bien. Y más cuando andaba conmigo, porque... Cuando andaba conmigo, el padre estaba tranquilo. Estaba tranquilo, claro, ¿no? Claro. Porque yo lo cuidaba, Sí, porque un día había salido solo y lo agarran, lo cagaron la trompa, ¿no? Ah, sí, recibe un... Menos mal que llegue yo ahí. Claro. Y ahí lo defendía a la mierda. Qué manera de pegar trompa, todo en mi agua. Ah, sí. Sí. Bueno. Claro, lo habían agarrado entre 3 o 4. La barra de los ricos. Porque éramos contrincantes. Los pobres y claro, y ese día lo encontraron solo, y ahí aprovechan. Menos mal que llegue yo al ratito. Y ahí empecé a repartir bollo a la mierda. Había quedado lleno de tierra la cabeza, porque lo tenían en el suelo. Y en ese tiempo las calles eran todas de tierra, así que estaban en la tierra ahí revolcados hasta las orejas. Claro. Ariel, sí. ¿Tuvo contacto, le escribió algo el Che después que se habían separado por las cosas de la vida?
una vez, a ver, él había, me mandó un folleto, un libro, no, libros, cuadernos de lo que él hacía, por ejemplo. Ajá. Ese me lo mandó a mí, pero yo no sé dónde carajo es para que se me perdió. Claro. Y ahí, bueno, se acuerda cuando estábamos juntos ahí, de allá de Cuba, me lo mandó, ¿no? Pero un librito lindo, era así, yo no sé a dónde carajo ha ido para. Pero claro, tampoco yo no le llevé mucho los apuntes al libro, porque como todavía no, él recién había ido a Cuba, era cuando recién habían invadido Cuba, ¿no? Claro. Ariel, usted recién comentaba que a él le gustaba mucho la vida de campo, estar al aire libre, Sí, la sí. naturaleza. ¿Qué otras cosas a Ernesto le gustaban? ¿Leer, la lectura, un libro, escribir, pintar? ¿Qué era lo que usted se daba cuenta que lo que más le gustaba a él? Bueno, él, por ejemplo, en la pieza de él, donde dormía, tenía tenía un montón de libros. Ujú. Así que cuando se iba a dormir, le agarró algún libro y leía, porque él leía todo, y era Claro. un chico que sabía de todo, ¿no? Bien. Sí, una vez en sexto grado, me acuerdo, el maestro nos preguntó a todos los alumnos si sabíamos la historia de la Revolución Francesa. ¿Qué mierda? Ninguno sabía un carajo. Claro. Y solamente él, ¿no? Ujú. El Ernesto levantó la mano y lo hizo pasar al frente, mierda, y le explicó todo cómo era. Y ninguno de nosotros, de todos los otros, que éramos 30, ninguno sabía un carajo. Claro. Y solamente él sí, porque él leía el libro. Él leía el libro que no estaban relacionados con la escuela, ¿no? Ariel, Sí. cuénteme, ¿qué sentía usted cuando de repente vio que se transformó en una figura mundial el Che Guevara y que había sido amigo suyo, que usted incluso Claro, lo había defendido? ¿Qué le despertaba a usted verlo en esa posición al Che? ¿Y usted no leyó el libro que escribió el padre? No, no he tenido la oportunidad. Mi hijo, el Che. Sí, y sí. ahí cuenta el padre de todos los amigos que tenemos en Altagracia. Pero ya el Ernesto había muerto, ya, ¿no? Porque el padre de Ernesto se fue a vivir a Cuba y se casó de vuelta allá en Cuba. Y escribió el libro, es mi hijo, el Che. Y ahí nos nombra a todos nosotros, ahí. Que éramos, y especialmente a mí, que yo era el mejor amigo, era el jefe de la pandilla, me decía a mí, el padre. Está escuchando bien, ¿no? Sí, pero de primera. Está muy interesante y acá hay mucha gente que está escribiendo muy muy contento con sus comentarios. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo sé mucho, pero qué sé yo, a mí me hubiera gustado haber estado ahí 1 hora, 2 horas, ahí, para contarle bien todas las cosas. Ya nos vamos a dar una panzada juntos del Che Guevara, así nos cuenta todo. Y claro, si yo sé, yo a medida que voy, hablando así me voy acordando. Y me acuerdo como si fuera hoy, fíjese, cuando andamos con él. Ariel, si tuviera que decirme algo del Che Guevara, de cómo lo definiría, cómo lo recuerda, ¿qué podría decir? Bueno, él sabía ir a mi casa, que estaba al lado. Y especialmente se sabía poner a conversar con mi viejo. Porque mi viejo había sido el español. Y era en el tiempo de la guerra de Franco. Y entonces mi viejo le explicaba todo eso al Ernesto, y el Ernesto se sentaba a escuchar y venía todos los días que le hablara después de la dignidad humana, después
ser socialmente, que no era justo que uno tuviera plata de más y otro de menos, y eso se le inculcaba, yo no sé, para mí que se le inculcó eso, que mi viejo le inculcó eso, y especialmente estaba en contra del capital. Por eso era que estaba con nosotros éramos pobres, y los padres tenían amistad con la gente rica, pero él no iba, no, dice, a mí me da asco, dice, está entre la gente rica, dice, yo no puedo, yo tengo que estar entre los humildes. Y era chico, tenía 14 años en ese tiempo. Así que mire, así que de chiquito nomás ya andaba con mire que se metió, que estuvo en Rusia, estuvo en la China, en Egipto. Mierda, che, que tenés. Y ahí en Rusia lo querían, No, que lo ayudaron mucho a Cuba, y era por él. Todavía hay unos misiles, dice, ahí en Cuba, apuntando para el lado de Washington. Ay, sí. Bueno, Ariel, ha sido un verdadero placer poder contar con usted, que nos nutra con todo este aspecto de la vida y de una persona tan especial como era. Tantas cosas que yo sé de él. Bueno, ya nos vamos a tener la oportunidad de sentarnos juntos y charlar, ¿sabe? Sí, yo le meto ahí siendo de Ernesto, puta. Y de la madre, del padre, y del hijo que está en Cuba, de Ajá. Camilo. Sí. Camilo me quiere mucho a mí, y me invitó a mí que vaya a Cuba y que me quede en la casa de él allá. Así que, claro, como sabe que yo le ayudé al padre, yo lo cuidaba al padre, así que él también me quiere pagar con eso, ¿no? ¿Alguna vez le habló el Che de sus hijos? De los hijos de él. Sí. Y no, porque si él cuando se fue a Bolivia, si los chicos eran chiquitos, Claro. sí, yo creo que ninguno lo conoce al padre. Claro. Ninguno lo conoce bien, ¿no? Es cierto, Ariel. Ari, la última. ¿Guarda alguna foto con la familia de Ernesto o con él, el colegio, cuando eran chicos? ¿Con mucho recuerdo? Y bueno, yo tengo algunas fotos por ahí. Uh-huh. Así que... Y después de los muchachos, de los amigos, que ya la verdad que ya no... Yo creo que yo voy quedando yo solo, ¿no? Claro. Porque ya casi todos han muerto. Y hay algunos que se han agregado, que han ido a la escuela, sí. Han ido a la escuela al mismo grado, pero eran amigos así nomás. Pero no era como nosotros que vivimos juntos. Vivimos juntos ahí. Ariel, muchísimas gracias y ya vamos a estar en contacto para que nos juntemos, así tomamos un café y charlamos largo y tendido. Bueno. Bueno, hemos hablado con Ariel Vidosa, que es un amigo de la infancia del Che Guevara, y creo que nos ha dado... Qué testimonio, ¿no? Sí, unos aspectos que por ahí no están en los libros. No, y además que lo cuenta con una simpleza tan importante que lo entiende perfectamente la gente y muestra un poco el panorama y la pintura, lo que era aquella época, ¿no? De la pobreza, la humildad, las calles no asfaltadas, la vida cotidiana de una provincia como Córdoba y en el interior a Altagracia, que tenía este pibe llamado Ernesto Che Guevara y que se inclinaba con la parte de la lectura, como le preguntamos, lo que más le gustaba hacer, y interesado por el mundo, por el ser humano sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, mensajes al 153, 506, 360. Hoy el tema es Ernesto Che Guevara. Continuamos acá en Sucesos de Nuestra Historia
hablando de Ernesto Che Guevara, quien ha sido una de las personas que ha marcado un hito dentro de la historia mundial y se ha transformado en un referente para muchas generaciones. Y ahora lo sumamos a este debate a nuestros dos invitados que quedan, a Esteban Dómina, que es un amigo de la casa, que es uno de quienes hablan de historia en Córdoba y que tiene la amabilidad de atendernos siempre sin ningún inconveniente. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué tal, Rogelio? Buenas noches. Bueno, bien. Y también lo tenemos a Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es un escritor, abogado, que ha escrito varios libros, creo que 6 lleva en total, y uno de ellos es una biografía del Che. Así que vamos a hacer como una mesa redonda virtual, diríamos, ¿no? Porque estamos todos por teléfonos en distintos lugares. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Bueno, y vamos a empezar con Esteban, preguntándole qué piensa, qué lo llevó al Che Guevara a hacer lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que él descubrió en algún momento de su vida, ya maduro, una vocación, una idea por la cual decidió, o en nombre de la cual decidió consagrar lo que le quedaba de vida y su propia vida. Lo que advierto, Rogelio, siempre, Nicolás, si está escuchando, es que para analizar una figura desde el punto de vista histórico, como el Che Guevara, es necesario hacerlo en el contexto en que se desenvolvieron sus actividades, en el contexto en el que tuvo protagonismo, porque si se lo extrapola, ya sea desde el punto de vista espacial o temporal, vale decir, analizando con parámetros de otro tiempo, por ejemplo, del presente, lo que él hizo a su hora, nos podemos equivocar. Por eso hay que ponerlo en el contexto justo de un mundo convulsionado, un mundo violento, un mundo en ebullición, y allí interpretar por qué él asume la ideología revolucionaria, asume la violencia revolucionaria como camino para la toma del poder, se suma a una revolución ajena, si se quiere, porque él es argentino y pelea codo a codo con los cubanos, y por qué después abandona la propia Cuba y se asume como un revolucionario universal, como un luchador universal. Bueno, todo eso yo creo que la única forma de entenderlo y explicarlo es si se lo pone en el contexto de los tiempos que corrían. Nicolás, ¿qué opinión tenés con respecto a una posición, así como dice, que tiene su grado de realidad, el tema del contexto histórico, una posición violenta en una persona que no era de Cuba y que no tenía nada que ver con ese país? ¿Qué crees que es los motivos que tuvo el Che? Yo creo que el Che Guevara era un personaje que no tenía un rumbo muy claro en su vida, era un chico muy traumado, sus cartas lo confirman. Él escribe cartas a su madre donde dice: no tengo lugar en el mundo, no tengo rumbo, no sé dónde dejaré mis huesos. Hay un montón de citas donde él va poniendo de manifiesto esa ausencia de sentido, de destino. Era un personaje errático, se llevaba muy mal con su padre. No se llevaba, él lo consideraba un personaje menor, desacreditado, no tenía autoridad paterna. De alguna manera era un chico que tenía un nivel de agudeza intelectual interesante, pero muy mal encausada, y era un muchacho profundamente resentido por diferentes circunstancias de su infancia, que desafortunadamente no mencionó quien habló antes. Y en un momento determinado de su vida encontró a Fidel Castro, encontró a un grupo de personas, encontró una novia que fue su primera mujer, que le dio a él una suerte de bagaje intelectual tardío, porque él nunca fue un chico politizado, no tenía noción de la política, no le importaba la política. Estudió en la UBA, en la época de Perón, donde la UBA y la FUBA eran lugares de politización constante y sonante, y no se le reconoce prácticamente ninguna participación. Él
nunca tuvo inquietud política. Lo que sí él encontró es una religión laica, que fue el castrocomunismo. Encontró en Fidel Castro un personaje que a él le dio seguridad, un personaje carismático, una figura paternal, y encontró en el marxismo elemental. Él nunca fue un muchacho instruido, digamos, políticamente. Si uno lee a Che Guevara, ve panfletos muy elementales, y encontró sí una religión, un fundamentalismo que a él lo llevó a encauzar una revolución ajena, abrazando una ideología que le era ajena, pero él le daba seguridad, le daba una estabilidad emocional. Era un personaje inestable, muy inestable. Encontró un refugio de contención circunstancial, porque él una semana antes de conocer a Fidel Castro estaba en México, fue a sacar pasajes para ir a conocer la España franquista. La misma noche que lo conoce a Fidel Castro, él lo confiesa en sus cartas, decide ir a una expedición guerrillera para voltear a Fulgencio Batista en Cuba. O sea, esto confirma que era entre otras cosas un arrebatado, porque eso no fue ni siquiera una cosa pensada o madurada. Él cuenta que fue la misma noche que conoció a Fidel Castro en una cena entre amigos, que tomó la decisión de ir a un país que él no conocía, porque entre otras cosas el Che, y él mismo se autodefinió así, era un aventurero, como todo personaje que no tiene un lugar en el mundo, que no tiene claro el norte, y ahí encontró, sí, de alguna manera una causa para su vida, una misión. Él tenía, yo creo que se encontró en un contexto que a él le daba una contención. Y de ahí se explayó y bueno, llegó al estrellato mundial a través de diferentes cosas que vinieron después y que él participó. Tito, ¿crees que haya tenido influencia en todo su comportamiento o su tendencia política, sus viajes previos, el viaje en motocicleta y demás, recorriendo la América Latina? Sí, eso sin duda que es así. Sin duda que eso le pega fuerte, digamos, porque además de visitar países, conocer culturas distintas, toma contacto con algunas realidades de América Latina que sensibilizan su espíritu. Pero yo creo que hay, para abordarlo hay por lo menos 3 planos, ¿no? A una figura como el Che Guevara, como a cualquier otro de esa envergadura, de los que han quedado, digamos, en un plano de consideración universal muy fuerte y han trascendido su propio tiempo, que como es el caso de Guevara. Para mí hay 3 planos. Uno es el plano de su vida privada, de lo que fue antes de quedar registrado en la historia y el rol histórico que cumple. Esa vida privada yo la he seguido también con mucho interés. Conozco, su infancia y adolescencia la vivió acá en nuestra Córdoba, así que, y más o menos parecido a lo que era la vida de un niño y de un adolescente de su tiempo, sin demasiadas diferencias. Posiblemente el rasgo de esa etapa que pudo haber influido en algunos de sus comportamientos, el asma, que por esa razón el asma que sufría, que por esa razón su familia se instaló en Altagracia. Su papá, que era médico, se vino a Altagracia justamente para darle a él, a Ernestito, una mejor calidad de vida. Pero por los registros que hay, por los testimonios, acá tuvo grandes amigos, Calica Ferrer, esa gente que lo conoció profundamente, da testimonio de que la vida de él fue más o menos normal, hasta con una noviecita muy conocida de una familia aristocrática de Córdoba, etcétera, etcétera. Concurrió al Montserrat, terminó en el de Anfunes, o sea, muy parecido a un muchacho de su tiempo. Ese es el plano de la vida privada que después se extiende hasta el final de sus días, que ocurre a los 39 años, cuando muere en Bolivia. El otro plano, que es el que más me interesa a mí, digamos, que es el plano histórico, es la actuación, su rol, su impacto en la realidad de un mundo atravesado por profundos conflictos. Cuando él se instala en Bolivia, ardía la guerra de Vietnam, es el siglo XX donde hubo enormes guerras y un desborde de violencia que cobró millones de víctimas. Tenemos en ese siglo XX la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Guerra de Vietnam, revoluciones por todos lados, las revoluciones coloniales, la revolución comunista, la revolución de China, o sea, un contexto en completa ebullición. En ese plano histórico, evidentemente él se equivoca en la estrategia, actúa equivocadamente, porque termina de la peor manera
sin lograr ningún objetivo en Bolivia. Ahí hay, digamos, mucha tela para cortar porque se puede analizar cuáles fueron los pasos que dio, cuáles fueron los errores que cometió, etc. Y es otro plano. Y el tercero, Rogelio, es el plano del mito. Porque el Che Guevara se eleva a esa categoría donde llegan muy pocos. Y no es que lleguen solo los buenos, buenos, malos, lo que fuera. Pero el mito es una categoría superior y tiene algunos requisitos que hacen que no cualquiera, solo excepcionalmente alguien llega a esa condición. Por ejemplo, en nuestra República Argentina, aunque no nos guste cómo cantaba Gardel es un mito. Que no seamos peronistas o aún antiperonistas, Eva Perón, Evita es otro mito. En el plano internacional hay unos cuantos. Bueno, el caso de Guevara es ese, es un mito. Posiblemente por eso su figura, su nombre, haya trascendido su propio tiempo y haya sido tomado y digamos, y tenga adhesión o despierte adhesión en jóvenes que no saben ni nada de Guevara, o muy poco, y sin embargo lo adoptan porque se ha instalado como mito, como una figura emblemática de idealismo, de alguien capaz de dar su vida por sus propias ideas, más allá que uno las no hayan sido equivocadas o no. Y bueno, qué sé yo, las fotos, esas dos fotos emblemáticas, una la que toma Corda cuando con esa boina, que es la que adorna todas las banderas revolucionarias del mundo contemporáneo, y la otra foto donde yace muerto, que tiene mucha, hasta religiosidad diría, a pesar de que él era un ateo, bueno, creo que han contribuido a instalar el mito a partir de cuál requisito fundamental. ¿Quién se convierte en mito? El que muere trágicamente, nadie que muere de viejito, en su cama, jubilado, se convierte en mito. Yo me atrevo a decir que Fidel no va a ser un mito, porque Fidel con sus más de 80 años puede ser un personaje histórico, pero no va a ser un mito. Tampoco lo fue Juan Domingo Perón, porque murió de viejo. Fue su esposa, Evita, en todo caso, pues murió joven. O sea, el mito es la muerte joven, la interrupción, el quiebre de una trayectoria y la muerte trágica. Creo que todo eso lo llevó a Guevara a convertirse en mito. Pues esos son tres planos, ¿no? Tres planos que, bueno, no hay tiempo, pero sería bueno diferenciarlos para abordar uno por uno. Nicolás, ¿qué pensás que lo impulsó a elegir medicina como carrera, siendo un perfil humanista, ¿no? La medicina y después tomar la postura que tomó de vida? Si quieres quiero decir con respecto a lo que dijo el colega, coincido en general en el concepto de la división del Che Guevara en tres categorías, ¿no? Toda la parte de la infancia doméstica, la parte revolucionaria de él, la parte pública, digamos, y la parte mítica. Y además coincido que efectivamente que haya muerto joven también tiene que ver ha contribuido a edificar ese mito. Quería aclarar lo siguiente: el padre del Che no fue médico, el padre del Che nunca se recibió, estudió arquitectura pero no llegó a recibirse. El que era médico era un primo del padre del Che Guevara, que vivía en Rosario. Por esa razón nació en Rosario, porque la madre del Che Guevara iba a parir, se casó de apuro, para aquella época fue un escándalo, a los 7 meses de que se casó, nació Ernesto Guevara. Entonces necesitaban un médico que le fraguara la libreta no sé cómo se le llamaba entonces, que no era técnicamente el DNI, era una libreta de enrolamiento, no sé cómo se le llamaba. El acta de nacimiento, bueno, había que hacer un dibujo porque la madre del Che venía de una familia católica muy conservadora y era un escándalo que se haya casado madre soltera. Más allá, eso es como aclaración. La pregunta me decías... de la elección de una carrera humanista. Ah, correcto. No, la elección de Che Guevara para estudiar medicina tiene que ver con lo siguiente. Él era un personaje sumamente autosuficiente, con un gran voluntarismo, y él se le hacía terrible su vida con el asma. El asma de él era un asma realmente importante, que lo marcó en su personalidad. Y él quiso estudiar medicina para autocurarse el asma, inclusive estudió alergología, se llamaba en aquella época, que hoy lo entendemos como alergista. O sea, no estudió ni siquiera cualquier especialidad, estudió dentro de la medicina, se especializó en alergias, como una manera desesperada de tratar de ver si él por sí podía encontrar alguna
algún paliativo para ese mal que tanto lo atormentaba, ¿no? Lo que pasa es que no tenía una vocación real porque, de hecho, nunca ejerció. O sea, él se recibió y no tuvo, jamás ejerció, y de hecho él comenzó siendo médico de la expedición revolucionaria que partió en el Granma de México a Cuba en el año 55-56, y a poco andar se convirtió en un guerrillero raso. Hay una anécdota famosa donde él tiene que elegir en una retirada entre cargar o con cargamento médico o con una caja de balas y armamentos, y eligió esta última. Y él mismo dice, acá me recibí de guerrillero. Cuando tuvo que optar, optó como guerrillero. Y como médico él violentó su juramento hipocrático, que es primero no dañar. Porque en definitiva no solamente no ejerció como médico, sino que se dedicó a una actividad que es en este caso la que él emprendió, que está en las antípodas de la medicina, ¿no es cierto? De alguna manera, yo creo que tiene que ver con todo lo que, con mi enfoque anterior. Él no tenía claro qué quería hacer. Él era ajedrecista, pues jugaba al ajedrez bastante bien, nunca se especializó. Era médico, pero nunca ejerció. Fue guerrillero y como guerrillero fue bastante malo, fue un mal guerrillero, sus pobres participaciones en Angola y en Bolivia, y incluso en Cuba lo confirman. Tampoco era un pensador, a él le gustaba la filosofía, leer, y cuando uno lee los escritos de él son muy pobres, ¿no? Dentro del marxismo no está el guevarismo como corriente de pensamiento, es una corriente que a lo mejor les causa simpatía porque no la toman en serio. Después le gustaba el rugby, pero su asma le impedía jugar al rugby, nunca llegó muy lejos más allá de algunas actividades menores, de un papel secundario por su asma. No sabía lo que era un cheque y dirigió un banco, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y nunca había tenido un cheque en su mano. Le fue tan mal, hizo tanto de manejo que Fidel Castro lo nombró como ministro de Industrias. Le gustaba viajar, y entonces Fidel Castro, para sacárselo de encima, le daba un rol, digamos, de embajador informal y viajaba para todos lados, diciendo que él era un ministro y no un diplomático, y sin embargo cometió muchos errores que hizo que de alguna manera la Unión Soviética tensionara mucho con Fidel Castro por determinados exabruptos que tenía Che Guevara en sus alocuciones en los ambientes de la comunidad internacional, ¿no es cierto? Que eso ya da para otro debate de cuál fue el papel de Fidel Castro cuando el Che Guevara estuvo en Bolivia, que a mi juicio lo abandonó, pero sería, digamos, para otro... hay mucha tela para cortar allí. De manera tal que yo creo que él en ese momento, así como eligió ser revolucionario en una circunstancia, en una cena, eligió ser médico también. Era un personaje que tuvo circunstancias, tomaba decisiones drásticas, las mantenía, porque él era bastante persistente en lo que hacía, y fueron coyunturas las que lo fueron llevando a diferentes circunstancias. No tengo claro cuál era su verdadera vocación. Estamos junto a Nicolás Márquez y a Esteban Tito Dómina, analizando acá en Sucesos de Nuestra Historia al Che Guevara, a Ernesto Che Guevara. Y tenemos algunas preguntas, acá hay una que me resulta muy llamativa. Les pregunto a los dos, a ver si saben, si tenía alguna asociación con la masonería, preguntan. Yo desconozco, la verdad que no me consta que tuviera esa relación. No me parece, porque no le veo ámbito de coincidencia con el pensamiento masónico. Él, menos aún cuando ya en su etapa crucial de su vida, que asume la causa revolucionaria, se hace marxista, acompaña a su amigo Fidel Castro en la etapa cubana y después se convierte en ese guerrillero universal, ya lo hace bajo la bandera del marxismo, no del marxismo soviético, porque él tenía diferencias con el estalinismo, digamos, que era la expresión de Rusia o del gobierno ruso en ese momento, en esa etapa de la Guerra Fría y todo lo demás. Pero, claro, yo trato muchas veces de responderme por qué alguien que no tuvo demasiados éxitos se convirtió en una figura tan notable en el panorama universal, como alguien, inclusive fuera de su tierra, porque nada de lo que hizo tuvo que ver con la Argentina o lo realizó en la Argentina, se proyectó a planos de conocimiento e instalación internacional tan amplio, porque si uno revisa su
su actuación entre los años 55, 56, como se dijo, cuando inicia el periplo cubano, después la Revolución Cubana triunfante, que es así, fue un éxito desde el punto de vista del objetivo de quienes la llevaron a cabo, pero no le corresponde todo a él. En todo caso, era un protagonista importante, pero de un logro colectivo, digamos. Pero ahí nomás él que se queda poco tiempo en Cuba, unos 5 años, desempeñando algunos cargos burocráticos que evidentemente no iban con su personalidad o por lo que fuere, decide exportar la revolución, que era un poco su idea, llevar la revolución a otros continentes, a otros lugares. La incursión en Angola es francamente un fracaso, o sea, él, acompañado de algunos cubanos, intenta replicar en Angola lo que se había hecho en Cuba y le va muy mal. Y después de un paréntesis, digamos, en su actuación, se viene a Bolivia tratando siempre de instalar esa idea de encender la revolución en otros lugares, y también fracasa, inclusive con gruesos errores desde el punto de vista del análisis político y estratégico, que estaba cantado, digamos, el final que iba a tener. Así que a mí me atrae la idea de preguntarme, y no tengo la respuesta, o por lo menos no la única, ni posiblemente la única verdad, de por qué alguien que en definitiva no obtuvo logros, sino que más bien tuvo grandes fracasos, queda consagrado como parte de la historia universal, un lugar de donde es muy difícil que alguien lo vaya a bajar, porque ya está instalado allí, ¿no? Nicolás, ¿tenés algún dato de que haya sido masón? No, coincido totalmente con el colega, no tengo el menor dato. Jamás ni siquiera leí seriamente algo que lo sugiera. Así que lo considero que no, al contrario. Incluso los principios de la masonería, uno los puede compartir o no, pero son los principios de la Revolución Francesa y no tiene nada que ver con lo que Che Guevara sostenía. No coincido con lo que dijo recién el colega respecto a que el Che Guevara era crítico de Stalin, al contrario, el Che Guevara era partidario de Stalin. Sus cartas personales él las firmaba Stalin II, con ese seudónimo. Él era crítico de Nikita Khrushchev, porque Nikita Khrushchev, con el revisionismo, con una postura de consistencia pacífica, intentaba morigerar la revolución en todo el mundo, y entonces el Che Guevara, que quería exportar la revolución, se sentía más identificado con posiciones más radicales, y Khrushchev era mucho más cauto, más moderado respecto de Stalin, a quien el Che admiraba. Hay una biografía incluso que le dedica a Juan José Aurelia Guevara, donde cuenta cómo fue disuadido el Che Guevara cuando en su primera visita a la Unión Soviética quiso ir a la tumba de Stalin a llevarle flores, y la propia diplomacia soviética, como estaban en una época revisando a Stalin y criticándolo, y en la época de la consistencia pacífica, lo disuadieron para que no vaya a la tumba porque era contrario a la filosofía imperante en ese momento en la Unión Soviética. Por eso él, como tenía unas posturas más radicales, intenta acercarse a Mao Zedong y a los chinos. Y eso fue lo que también le generó al propio Che Guevara muchos problemas con Fidel Castro, porque a Fidel Castro lo financiaba la Unión Soviética. Pero sin embargo el Che Guevara se reunía medio que casi como a escondidas con Mao Zedong. Entonces esa tensión entre dos posturas distintas en ese momento también fue la que forjó cierto distanciamiento. Nicolás, en el 63 en Salta aparece el Ejército Guerrillero del Pueblo, una de las primeras guerrillas que vienen a Argentina. ¿Qué relación tenía el Che Guevara con ellos? Bueno, el Che Guevara planificó, entrenó y preparó a un contingente guerrillero. En ese momento quien se arribó a Salta, primero fueron a Bolivia, de Bolivia entraron a Salta, fue un periodista que se llamaba Massetti. Ricardo Massetti. Exactamente, Ricardo Massetti, que el nombre de guerra era comandante segundo, porque el comandante primero era el Che Guevara. O sea que el Che Guevara preparó el grupo, lo forjó, porque él soñaba con hacer la revolución en Argentina. Eso explica también por qué cuando fue a Bolivia, fue al sur de Bolivia, cercano a la Argentina, porque él soñaba con que si se tomaba esa porción del territorio, podía partir del norte
de bajar a la Argentina por el norte y comenzar. Era una vieja idea de él que unos años antes, o sea, en el 63, intenta hacerla por medio de Macetti y un contingente que le fue muy mal. Fue un grupo que se instaló en Salta, mataron a 2 campesinos, y en ese momento, además, confirma un poco la idea de Che Guevara, ¿no? O sea, en ese momento en Argentina gobernaba el presidente Arturo Illia, presidente radical, elegido por la gente, algunos participan de su idea, otros no, pero no había un gobierno de determinadas características que podrían llegar a legitimar o justificar una rebelión insurgente. Era un gobierno democrático. Y el Che Guevara dijo, bueno, mandó un contingente, la idea de él era que si el contingente se afianzaba, él desde Cuba iba a venir especialmente a instalarse con ellos para encabezar la revolución. Lo que quería es que primero se arme un foco y haya un consenso y reclutamiento y determinado contexto. Bueno, eso no se logró porque enseguida fueron aniquilados por la gendarmería. Tito, volviendo un poco al Che, ser humano normal de carne y hueso, ¿qué sabemos del Che como pareja, como esposo, como padre? ¿Qué nos ha legado? ¿Qué se conoce de su historia? No, se conoce un montón porque, bueno, está toda a la vista. Él tuvo un primer matrimonio en México y allí tiene una hija y después en Cuba. Pero bueno, eso hay que ponerlo también en el contexto del hombre público que toma una prioridad para su vida, que obviamente no era su familia. Él se despide de su familia, de sus hijos, de su esposa en 1966, cuando ya emprende la excursión a Bolivia para no volver a verlos. O sea, como todo revolucionario de esa época el paradigma de la revolución era que la causa estaba por encima de todo lo demás, de todos los valores terrenales, las cuestiones materiales e incluso de la familia y de los afectos. En eso era realmente un extremista, era alguien que llevaba esta visión del mundo, de las cosas, insisto, que se la puede compartir o no, al extremo. Entonces para él, así como no tenía patria desde el punto de vista de un lugar determinado, sino que él mismo decía y repetía que su patria era el mundo, tampoco lo aferraba a ningún sentimiento, bien material o lo que fuese. Por eso todo lo que, a partir de que asume esta condición de revolucionario activo, todo lo demás pasa a ser absolutamente secundario. Y en relación a lo anterior que estábamos comentando, de su estrategia y la experiencia del ejército guerrillero del pueblo, el EGP, en 1963, es cierto que después él trata de replicar esa misma experiencia, porque vuelve a Bolivia con la misma idea que había quedado trunca, porque es verdad que quería desde Bolivia trasladar la revolución hacia la Argentina, inclusive mientras está allí en la zona de Ñancahuazú, que muchos lo computan como un error, uno de los errores estratégicos más importantes del Che en Bolivia, porque en lugar de haberse asentado en una zona rural de campesinos muy timoratos, muy alejados de la idea de una revolución, en todo caso debió haberse instalado en la región minera, en la región occidental, donde había a lo mejor más condiciones revolucionarias, entre comillas. Bueno, pero allí, en esa experiencia foquista que desarrolla entre el 66 y el 67 hasta su muerte, tiene contactos con argentinos que lo van a visitar. Uno de ellos es Ciro Bustos, que después da testimonio, además de haber recibido a Regis Debré y otros intelectuales, pero él lo que quería era crear una apoyatura en la Argentina para después trasladar supuestamente la revolución a la Argentina, porque tenía en vista el tema de la Argentina. Obviamente nada de eso finalmente pasó porque la experiencia terminó del modo que todos sabemos, en un fracaso, pero está claramente enlazada la idea de Bolivia con la revolución continental que él tenía en mente, ¿no? Recordamos que estamos en Sucesos de Nuestra Historia hablando de Ernesto Che Guevara junto a Nicolás Márquez y a Esteban Tito Dómina. Y precisamente, Nicolás, ¿cómo era la relación del Che con Fidel?
Yo creo que hubo una relación en un momento determinado de admiración del Che para con Fidel, de cierta subordinación. Yo creo que el Che lo admiraba o se sentía muy seguro al lado de Fidel Castro, pero fue una relación que se fue rompiendo con el tiempo. El Che Guevara tenía una personalidad muy fuerte, muy dura, muy intransigente también. Yo creo que de alguna manera el Che Guevara era un extremista, un fundamentalista, y podríamos hablar en términos del mundo moderno o actual, una especie de talibán era el Che Guevara. Y Fidel Castro era un político que pactaba, que transaba, que acordaba, que arreglaba, que avanzaba, que retrocedía. Fidel Castro es un hombre muy talentoso para manejarse en el mundo político, por eso hace 53 años que maneja Cuba, ¿no? Y el Che Guevara era un extremista. Y ese tipo, cuando él, creo yo que advierte que Fidel Castro se manejaba como se maneja cualquier político, acorde con la realidad y con circunstancias, y que retrocede y que avanza y que hace diferentes maniobras. En cambio, el Che Guevara era un hombre que quería explotar todo, digamos, de un solo golpe. Creo que el punto de inflexión de la relación entre los dos se da cuando se produce la crisis de los misiles, donde los rusos colocan los misiles en La Habana apuntando a Washington. En ese momento se generan toda una serie de negociaciones diplomáticas, etcétera, y en un momento determinado Nikita Khrushchev decide dar marcha atrás con el plan con los misiles, porque realmente había riesgo en serio de ir a una tercera guerra mundial, y Fidel Castro convalida que Nikita Khrushchev retire los misiles que estaban en Cuba, y es para el Che Guevara una suerte de desencanto total y absoluto, con los rusos de manera completa y con Fidel Castro de manera parcial. Es a partir de ahí donde el Che Guevara empieza a relacionarse con los chinos y con Mao Zedong y con toda el ala del bloque chino. En ese momento incluso se promovió en La Habana una famosa manifestación popular organizada que decía: ni quita mariquita, lo que se da no se quita. O sea que muchos dicen, bueno, al fin y al cabo lo que al Che Guevara le generó un punto de inflexión en su relación con Fidel Castro es que Fidel Castro y Khrushchev decidieron evitar la Tercera Guerra Mundial, y el Che Guevara quería ir a la Tercera Guerra Mundial con todo ese daño mundial que implica una guerra de esas características tecnológicas, ¿no? Eso generó un punto de inflexión del cual creo que nunca se pudieron recuperar del todo. Hay dos actitudes de Fidel Castro para con el Che Guevara que son muy extrañas. Por un lado, cuando el Che Guevara estaba en Angola, Fidel Castro leyó en vida una carta que el Che Guevara le había dado a Castro para que Castro la lea por si el Che moría. Y cuando el Che la escucha en radio, en vivo, dice: no es agradable que te maten en vida, porque esa era la condición por la cual él le había dado a Castro para que leyera la carta. Y después ya sería también otro tema que es más complejo: cuando se va a Bolivia, muchos informes apuntan a que Fidel Castro deliberadamente se encargó de que Che Guevara no volviese, quitándole toda logística y apoyo y contacto. Tito, el Che se reunió con Juan Domingo Perón. ¿Qué buscaba el Che al acercarse al creador del Partido Peronista? Él, como bien se dijo, provenía de una familia antiperonista. Su padre, Ernesto Guevara Lynch, su madre, Celia de la Serna, eran familia, digamos, con apellidos de linaje, pero no era gente rica ni mucho menos, eran de clase media, pero eran muy antiperonistas. Y después de la caída del gobierno peronista, en alguna de sus cartas, Guevara, digamos, es como que reconsidera el rol del peronismo en la Argentina, y probablemente cuando empieza a pensar en trasladar o exportar la revolución a la Argentina, llega a la conclusión de que sin el concurso de las bases peronistas iba a ser muy difícil una revolución, a la luz del fracaso que había tenido la izquierda hasta ese momento, que no había logrado realmente una raigambre popular en la clase obrera argentina. Eso lo lleva, digamos, a intentar un contacto con Perón, posiblemente con vista a esa etapa o a eso que quedó frustrado, a ese plan que solamente él tendría en su cabeza,
porque finalmente no llegó a nada. Y es cierto que la relación con Fidel se fue deteriorando con el transcurso del tiempo, y es cierto que el punto de quiebre fue la distinta visión que tenía uno y otro de la revolución internacional y del rol de Rusia y de la Unión, mejor dicho, de la Unión Soviética en ese contexto. Yo cuando antes mencioné que el Che tenía un problema con los rusos y dije stalinismo, no tengo problema, me corrijo. Él tenía problemas con los rusos, en realidad, con los rusos y con el Partido Comunista, con el PC soviético, que a su vez tenía influencia o dirigía a los respectivos países comunistas en todos lados. Por eso en Bolivia él no tiene el apoyo del Partido Comunista Boliviano, está comprobado y registrado, la entrevista que tiene en plena selva boliviana, allí donde él había instalado el campamento con Mario Monge, que era el secretario general del Partido Comunista, no se ponen de acuerdo y Monge le retira el apoyo del partido y por lo tanto queda Guevara en una situación de aislamiento político muy importante. Y si a eso le sumamos que desde Cuba en un determinado momento se corta todo apoyo logístico, y vale la interpretación que muchos hacen de que Fidel le suelta la mano en ese momento, bueno, las cartas estaban echadas, la CIA ya estaba operando en apoyo al gobierno de Barrientos para que los Rangers bolivianos pudieran tener la tecnología y la estrategia y la táctica como para combatir a la guerrilla, y fue cuestión de tiempo cuando el ejército boliviano, asesorado por los expertos norteamericanos que desembarcaron en Bolivia, pusieron en marcha un plan de acorralamiento y exterminio, quedó sellada la suerte de la experiencia guerrillera en Bolivia. Acá nos preguntan, una pregunta cortita, pero cuestión geográfica, si había ido al Congo o a Angola el Che a combatir. El Che peleó en el Congo, pero estuvo en Angola necesariamente porque fue parte del periplo cuando él fue al África, pero él técnicamente peleó en el Congo. De hecho, si mal no recuerdo, pues su cuaderno se llama Diario del Che en el Congo, si mal no recuerdo. Así que propiamente fue allí. Tito, ¿cómo fue la muerte del Che? Bueno, él lo toman el prisionero en el último combate que hay allí, en la quebrada de Yuro, que era un lugar ahí cercano a un poblado llamado La Higuera. Él se rinde, digamos, en el medio de ese combate, cuando ya le quedaba un puñado de hombres, estaban en plena retirada, quedaban 17, 18 militantes con él. Vista la desigualdad de fuerzas en esa situación que se encontraba, se rinde. Es detenido y lo llevan herido en una pierna. Él resistió con su ametralladora hasta que se le trabó el arma y recibió un impacto de bala en una pantorrilla. Se lo trasladan a pie a La Higuera, que estaba a 2 kilómetros del lugar. Es un pequeño poblado y allí lo tienen prisionero. Eso fue el 7 de octubre, o el 8 de octubre, perdón, esa noche, y allí lo ejecutan, o sea, prácticamente lo fusilan, porque él estaba con vida sin riesgo de muerte. Alrededor de esto hay muchas, obviamente, versiones. La más escuchada es que los asesores norteamericanos convencieron a los mandos militares bolivianos que lo mejor era darle muerte para que no tuviera lugar un juicio que iba a tener una enorme repercusión internacional, y eso iba a generar un estado de conflictividad que consideraban inconveniente desde el punto de vista estratégico y político, y por eso le dan muerte a sangre fría, y de allí se lo trasladan a la localidad más importante que se llama Valle Grande, que es la ciudad próxima. El cadáver es exhibido
en el hospital, en la lavandería del hospital de Valle Grande, hoy convertido en una especie de santuario, donde lo visitan miles y millones de turistas de todo el mundo, un lugar emblemático. Después de haberlo exhibido allí y tomado fotografías y se le cortaron las manos para hacerle las pruebas dactiloscópicas y constatar su identidad, cosa que hicieron expertos argentinos de la Policía Federal, que especialmente viajaron a Bolivia con ese fin, y finalmente se lo sepulta en un lugar desconocido junto a otros guerrilleros que habían caído junto con él en ese último combate, algunos de ellos ejecutados más o menos de la misma manera que había sido Guevara. Bueno, concretamente esa tumba donde fue sepultado fue desconocida durante muchos años, 30 en realidad, hasta que, si mal no recuerdo, en el año 97, por la confesión de uno de los oficiales que conocía el lugar, junto a la pista de aterrizaje de Valle Grande, se producen excavaciones, se encuentran restos humanos, interviene el equipo de antropología forense argentino, que es el que dictamina y constata que uno de esos restos, de esos cuerpos hallados, pertenecía o correspondía a Ernesto Che Guevara, y ahí es donde se lo repatria a Cuba, donde está sepultado en un mausoleo junto a Tania y otros guerrilleros caídos en Santa Clara, creo, no en La Habana, sino en Santa Clara, y bueno, se le rinde homenaje y culto, porque en Cuba cabe destacar que la figura de Ernesto Guevara tiene mucho arraigo popular. Es un personaje muy querido por los cubanos, hay un afecto entrañable para quien estuvo y pudo comprobarlo en Cuba, del pueblo cubano con el Che Guevara. Nicolás, ¿la muerte del Che fue la crónica de una muerte anunciada? Sí, no tenía chances él de subsistir en esa guerrilla. Yo no me acuerdo exactamente, pero creo que nunca fueron más de 30 los guerrilleros que estaban allí. Como bien dijo el colega, no tuvieron ni siquiera apoyo del Partido Comunista Boliviano, así que estaban absolutamente solos, desconectados de Cuba y dentro de una pésima estrategia que fue la que Guevara condujo, ¿no? Y en ese interín, el Che Guevara y los guerrilleros que estaban con él, que casi un año fue eso, un poquitito menos de un año, todo el periplo en Bolivia, mataron 49 bolivianos, ¿no? El Che Guevara termina muriendo como él le dio muerte a muchos, fusilándolo. Él en su diario en Sierra Maestra confiesa hacer 14 fusilamientos a gente de su propia tropa por indisciplina. Y después, bueno, él dirige un campo de concentración en la Cabaña, famosa campo de exterminio de la Cabaña, donde se dedican a matar disidentes, y él dirige ese campo de febrero a noviembre del 59, o sea que de alguna manera le decían el carnicero de la Cabaña. Así que de alguna manera él tuvo la paradoja de que lo matan, después de que lo detienen y lo ejecutan, del modo en el cual él también se había caracterizado por ese modus operandi, ¿no?, cuando estaba en Cuba. Y lo que sí no coincido con lo que dijo el colega es con lo siguiente: según lo que yo he podido recoger, el que quería matarlo era el presidente de Bolivia, Barrientos, y los Estados Unidos le decían que no había que matarlo, no por un acto de humanidad, sino porque lo que creían es que el Che Guevara sabía mucho, era un personaje que podía ser muy útil para dar información, y lo querían llevar a Panamá. Entonces, lo querían llevar a Panamá y mostrarle, esto es lo que los norteamericanos pretendían, las pruebas que, según ellos, según los norteamericanos, confirmaban que Fidel Castro le había soltado la mano. Mostrarle los elementos. Entonces, si le mostraban esos elementos y lograban que el Che Guevara se estuviese convencido de ello, quizás se pudiese convertir en alguien útil para los norteamericanos, para darle información de alguien que sabía mucho de lo que pasaba en lo más íntimo del poder cubano y en parte de lo que pasaba en la Unión Soviética. Bueno, René Barrientos no hizo caso, decidió, le pidió a los norteamericanos que lo respeten. Dice: este hombre vino del exterior a invadir a mi país. Y bueno, y de hecho logró cierto consenso, porque después en el Congreso de la Nación lo felicitó a Barrientos por haber ganado. Bueno, hubo todo un acto, digamos, de celebración de esa época en Bolivia.
Pero bueno, estas son cosas que en definitiva están sujetas a debate, porque no hay tantos entretelones en todo esto que no hay versiones últimas, ¿no es cierto? Pero lo que yo, el enfoque al cual yo he tenido acceso es ese, digamos, a que los norteamericanos paradójicamente no lo querían matar, no por humanidad, sino porque pensaban que les podía ser útil en otro lado. Bueno. Pero efectivamente, él fue a Bolivia a morir, yo no tengo ninguna duda. Y de hecho, recién el colega mencionó a alguien que estuvo junto al Che en la última etapa, que fue Rachid Debré, que fue un agente francés, periodista también, intelectual francés, muy comprometido con el socialismo revolucionario de aquella época, que participó del campamento guevarista, se fue antes, porque la verdad se asustó, él vio que lo que él había predicado en su libro Revolución dentro de la Revolución no tenía asidero en términos reales, le pidió al Che Guevara de irse antes de tiempo, se fue, y lo agarran, porque él era un francés, rubiecito, en la selva boliviana no encajaba, enseguida fue detenido, se le hizo un juicio, fue condenado, creo que estuvo un par de años de prisión y después fue indultado, pero fue un escándalo. Y Barrientos dijo, en esto tiene razón lo que dijo el colega, que si yo tengo que juzgar al Che Guevara va a ser un escándalo internacional. Si con Rachid Debré tuve semejante escándalo, imagínate con el Che Guevara. Que eso fue una de las cosas que motivaron a Barrientos y a los bolivianos a definirse por la ejecución. Pero ¿por qué hablé de Debré? Porque Debré en sus escritos, cuando cuenta esto, él dice que el Che Guevara tenía vocación de suicida. Eso lo dice Rachid Debré, que lo conoció en los campamentos bolivianos. Como que de alguna manera el Che Guevara no se mató, pero se hizo matar. Él se exponía de tal modo y emprendía cosas tan riesgosas, tan temerarias, que era muy posible que su vida pereciera. O sea que cuando vos me preguntás si es una crónica de una muerte anunciada por él mismo, podríamos decir, según lo que describe Rachid Debré. Bueno, y se nos acaba el tiempo porque, como dicen que es tirano en la radio y en la televisión, no estamos ajenos de ello. 30 segundos, Tito, de algo que quieras decir. No, simplemente creo que vale la pena revisar el rol de este personaje histórico, de esta figura, pero insisto en lo mismo y que dije al principio. Casos como este hay que analizarlo en el contexto que ocurrieron. Me quedo con lo último, lo siguiente. El Che Guevara fue un revolucionario que asumió la violencia revolucionaria. Yo para nada, obviamente, no creo en la violencia, pero reconozco que en ese tiempo y en ese siglo XX la violencia era moneda corriente y se usaba de un lado y de otro. La usaron los republicanos contra los franquistas y los franquistas contra los republicanos. La crueldad la usaban los norteamericanos contra los pueblos oprimidos y las guerrillas revolucionarias contra los norteamericanos. O sea, estaba a la orden del día. Esperemos que los tiempos del siglo XXI sean de paz y no tengamos que volver a pasar la humanidad por esas instancias. Bueno, muy interesante esa última reflexión. Nicolás, tus 30 segundos. Yo creo que el Che Guevara es un personaje que es venerado porque murió joven, porque era buen mozo, porque era valiente, pero porque era de izquierda. Si él no hubiese sido de izquierda, no hubiese sido venerado de esta manera. Yo creo que a la derecha se la juzga, a la izquierda no se la juzga por los resultados de su gestión, sino por los objetivos que supuestamente se propone. Si nosotros decimos que el Che Guevara por finalidad, salvar a los pobres del mundo, yo no creo en esta tesis, pero es lo que se le adjudica, y bueno, murió en esa experiencia. Aunque después haya matado gente, edificó un totalitarismo feroz como es el castrismo en Cuba, que oprime a todos, que son todos pobres, que los esclaviza. Pero digamos, supuestamente el objetivo era ese, era el bienestar de la humanidad. Entonces, ese supuesto objetivo noble es el que lo canoniza. No se lo juzga por lo que hizo, que creo que hizo mucho daño. Se lo juzga por los supuestos objetivos que él perseguía. Y creo que eso ha contribuido mucho a edificar al mito, a construirlo en un mito. Y que de alguna manera el mito, por definición, se aleja a la realidad. O sea, el mito es una construcción heroica de alguien que... la Real Academia Española define al mito técnicamente como el hecho fáctico de atribuirle a una persona cualidades que no tiene. Es como una especie de sacralización de alguien. De manera, y bueno, el Che Guevara dentro de ese contexto coincido totalmente, es un mito. Le adjudican cualidades que no ha tenido.